SCP-310. Llama eterna. Seguro. Descripción. SCP-310 es una vela blanca de 157 milímetros de altura, compuesta de un cebo aparentemente normal. SCP-310 es un cilindro sin ninguna rotulación de 33 milímetros de diámetro con punta cónica, de la cual emerge una mecha de 7 milímetros. Cuando no se encuentra en un medio libre de oxígeno, la mecha produce una llama estable de 24 milímetros de altura. Esta llama se puede extinguir a través de medios convencionales: privación de oxígeno, inmersión en fluidos no inflamables, aplicación de un flujo de aire repentino e intenso. Sin embargo, al eliminar el factor inhibidor, la llama reaparece inmediatamente, comportándose como una vela mágica estándar. En la base de la mecha, una pequeña cantidad de sebo se derrite, pero no es consumido por la llama. Incluso durante el período más largo fuera de la contención, censurado, días desde el censurado, 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 hasta el censurado, censurado, censurado. Debido a los sucesos de datos borrados, en ningún momento durante esas semanas se observó que disminuyera la cantidad de sebo ni la altura total de SCP-310. Aparte de su interacción con la llama de SCP-310, el sebo en sí no es inusual en ningún aspecto. El sebo retirado de SCP-310 se denomina SCP-310-01 y está clasificado como seguro. Se corta fácilmente y es tan maleable como cabría esperar. También se derrite y quema normalmente cuando se expone a una llama ordinaria. Todo el sebo extraído de SCP-310 se reemplaza lentamente a través de medios desconocidos. Si SCP-310 es recortado, el sebo crecerá desde la llama hasta que recupere su altura original de 157 milímetros y su aspecto impecable. En un experimento, SCP-310 se colocó en una cámara térmica, derritiendo completamente el sebo, de manera que solo quedó la mecha. La llama permaneció encendida incluso sin combustible y gradualmente exudó sebo hasta que recuperó su estado original. Cualquier sustancia inflamable o semi-inflamable que entre en contacto con SCP-310 se incendiará con un fuego de propagación lenta. A diferencia de la llama de SCP-310, este fuego no puede extinguirse por ningún otro medio que no sea agotar su suministro de combustible. Los experimentos han demostrado que el fuego continuará ardiendo incluso en vacío, bajo el agua, en un medio saturado en nitrógeno, bajo el flujo de aire intenso, en un ambiente refrigerado, encerrado en una caja ignífuga, o cualquier combinación de los anteriores. Solo el consumo de todo el material inflamable en contacto con las llamas provocará su extinción. Cualquier objeto incendiado por SCP-310 se designa como SCP-310-02 y se clasifica como Euclid hasta que se consuma por completo, después de lo cual se vuelve a clasificar como seguro. Por lo tanto, en caso de ignición accidental, especialmente del personal, separar lo antes posible la sección incendiada del resto del objeto es la única manera de conservar el resto del objeto expuesto. Las llamas de los objetos SCP-310-02 son capaces de propagarse a otros objetos inflamables o semi-inflamables, lo que da lugar a otros objetos SCP-310-02. Las implicaciones de dicha posibilidad de una reacción en cadena son preocupantes. Las pruebas han demostrado que el contacto corporal con SCP-310 es similar a la inmolación normal, es decir, muy doloroso y dañino. El daño es algo más extenso que el de las llamas normales, probablemente debido a la incapacidad de extinguirse y a la tasa inusualmente lenta de propagación de SCP-310-02. No se han observado propiedades psíquicas o meméticas inusuales. Se desconoce el modo en que los objetos SCP-310-02 pueden seguir ardiendo a pesar de todos los esfuerzos para extinguirlos. También se desconoce por qué el propio SCP-310 es tan fácil de extinguir, aunque sea temporalmente. Recuperación. SCP-310 fue recuperado de las ruinas carbonizadas de censurado, una aldea a las afueras de censurado, Reino Unido. La naturaleza aislada del sitio es probablemente responsable de la contención del incendio resultante, el cual los bomberos combatieron sin éxito durante 8 horas antes de abandonar los edificios en llamas. En la investigación subsiguiente, 7 personas murieron, ya sea por contacto con SCP-310 o por contacto con otras víctimas.
El evento llamó la atención de la Fundación y SCP-310 fue recuperado sin incidentes, debido a las medidas de precaución tomadas por el agente, en base a evidencia existente. Una investigación posterior del sitio reveló que se estaba utilizando como datos borrados. La participación de esa organización puede explicar de alguna manera por qué SCP-310 se encontró donde estaba, para qué había sido utilizado y cómo comenzó el incendio que llevó a su recuperación por parte de la Fundación. Sin embargo, la pregunta sobre el origen de SCP-310 permanece abierta. Procedimientos especiales de contención. Cuando no está siendo utilizado para experimentación, SCP-310 debe mantenerse en una caja sellada al vacío de 0.3 metros por 0.3 metros por 0.3 metros compuesta por material ignífugo. La cámara de pruebas que rodea la caja de vacío será igualmente ignífuga y se mantendrá saturada de dióxido de carbono, nitrógeno u otro agente extintor cuando no se realicen pruebas. Para prevenir el acceso no autorizado, deben ser implementados los protocolos estándar de la Fundación. No se permiten sustancias inflamables o semi-inflamables dentro de la cámara de pruebas, excepto en pequeñas cantidades con fines de investigación. Se requiere autorización para realizar pruebas en sujetos vivos u objetos autopropulsados. La cámara debe mantenerse sellada durante las pruebas y el sistema de vacío de emergencia debe permanecer activo. Se prohíbe a todo el personal llevar ropa suelta cuando se encuentre en la cámara. El pelo largo debe mantenerse atado. Se recomienda el uso de trajes ignífugos. Memo número 310, AA. Por última vez, la ropa suelta incluye corbatas. Independientemente del código de vestir fomentado en el sitio, queremos evitar más casos como el del Dr. Censurado. No se debe usar ningún artículo que pueda permitir el contacto accidental con SCP-310. Dr. John Drake. Cualquier objeto que entre en contacto con SCP-310 debe permanecer en la cámara de pruebas hasta que se consuma por completo. Cualquier artículo o prenda que entre en contacto con SCP-310 debe removerse lo más rápidamente posible mientras se evita el contacto. Cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con SCP-310 debe ser removida inmediatamente. Los instrumentos quirúrgicos, incluyendo las sierras para hueso, deben mantenerse a la mano para este tipo de situaciones, al igual que los cortadores de penos y sierras eléctricas en caso de que factores temporales impidan que se realice una amputación más controlada. Cualquier miembro clase D que entre en contacto con SCP-310 debe ser inmediatamente eliminado. Si la exposición del miembro clase D a SCP-310 es parte del procedimiento de prueba, se recomienda que el sujeto sea inmovilizado antes de la exposición para prevenir un contacto accidental adicional. La cámara de pruebas permanecerá sellada hasta que todos los objetos expuestos a SCP-310 se consuman por completo. Por lo tanto, se recomienda evitar el uso de sujetos de prueba de gran tamaño para evitar bloqueos prolongados de la cámara de pruebas. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.